Bueno, buenas tardes. Estamos en nuestra clase de Filosofía de la Educación. Si bien nuestra semana es una semana de las virtuales, hemos acordado con el grupo de tercer año, con nuestras estudiantes, el hecho de poder en el equipo, poder continuar la lectura que habíamos comenzado en la presencialidad. Como el lunes pasado tuvimos una jornada de feriado sin actividad, entonces para no atrasarnos, estamos justamente teniendo esta semana, digamos, este encuentro por Zoom para poder continuar la lectura que habíamos empezado, y sobre todo estamos grabando también por si alguna de ustedes, las que está presente, como también en el caso de las compañeras que no se pueden justamente hoy conectar, que nos quede, después lo vamos a subir en forma YouTube al video de la lectura compartida y las reflexiones en nuestro canal mismo que tenemos dentro de la plataforma. Vamos a empezar con Caro. Caro Calvo, ella va a empezar con la lectura. Si alguna se agregó recién, estaríamos en lo que sería nuestro libro de la autora Vázquez, Filosofía de la Educación, en la página 21, con un texto que en realidad ya la última vez habíamos leído este texto que Caro nos va a compartir, pero estaría bueno que lo vamos justamente a repetir con la finalidad de poder hacer justamente nuevamente el ensamble para no estar tan perdidos todos, el profesor que está hablando y las alumnas que están del otro lado. Así que, bueno, adelante, Caro, por favor. Bien, estamos en la página 21. Según la Perfecto. autora, el enfoque analítico de Estados Unidos presenta tres rasgos centrales. El primero es la búsqueda de profesionalización del campo de la filosofía de la educación a través de la aplicación de un método con criterios rigurosos. Ese es uno. El segundo es la ruptura entre la filosofía de la educación y el fantasma de Dewey, según la expresión, de Burgess. Y el tercero es la oposición o superación de los ismos que procedieron de este campo, es decir, las posiciones que en la filosofía de la educación se constituyeron a partir de las consecuencias que se sacaban para la educación desde las grandes escuelas filosóficas. Por ejemplo, el realismo, el idealismo, el pragmatismo, la fenomenología, entre otras. Ahí te hago un La parate, línea, Caro, para que simplemente recordemos todo lo que está leyendo ahora, lo más importante en este enfoque, digamos, de Estados Unidos, de alguna manera separarse del autor original. ¿Se acuerdan justamente de John Dewey, no? Entonces, la idea era justamente cómo lo hacían. La primera era no solamente ha sido teorización, por eso es que se habló, como bien vos leías recién, lo primero que pide esta escuela que se pone en la vereda como de enfrente, quiere ser continuadores, pero superadores. Es la famosa palabrita profesionalización. Lo segundo, como bien vos nos leías acá, era la ruptura con ese fantasma de Dewey. O sea, no podemos para nada, al contrario, menospreciar a John Dewey. Es un gran pensador. Recuerden que Dewey es un gran filósofo, Dewey fue un gran educador, Dewey fue un gran matemático, Dewey fue un gran sociólogo. O sea, estamos hablando de un hombre o de una persona increíble. Entonces, por eso a propósito, amén de que él es el fundador de la filosofía de la educación, de esta corriente anglo, no nos olvidemos que estamos frente a un personaje de una magnitud muy fuerte. Entonces, para que esta gente lo pueda superar en el sentido de querer dar un pasito más adelante, tienen, como muy bien lo leíste vos recién, Caro, y por eso vieron que está escrito en itálica, ¿no? En otra letra, en el fantasma de Dewey. O sea, es muy fuerte. Y la tercera es justamente todas las corrientes que analizamos casi el mes pasado, hasta hace 2 clases atrás, ¿no? Que hicimos aquel cuadro con las 8 grandes y gigantes ismos, justamente, ¿no? Que son esas corrientes fuertes de la historia, de la filosofía, no solamente de filosofía, de la filosofía. Bueno, la idea era superarlas. Ahora sí, continúa, Caro, con la línea analítica. bien, la línea analítica ha sido dominante en los años 60 y 70
y tiene aún más en la actualidad una presencia fuerte, pero desde los 80 se ha roto su poder monopólico por la irrupción de las varias posiciones de la teoría crítico-social, la escuela de Frankfurt, Habermas, y postmodernas, que son el feminismo y el contextualismo. Bueno, esto aquí, hasta aquí llegamos la última vez y decían que esta escuela, que es la primera que se contrapone en Estados Unidos a Dewey, va a tener justamente también una línea superadora de ellos mismas, que son estas dos apariciones, ¿no? Uno podría decir, línea fundadora, esperen que le doy admisión a Carito Aro. Ahí está. Línea fundadora, Dewey. Segunda línea, esta que tenemos enfrente, el enfoque analítico de Estados Unidos con las tres características. Quiere profesionalizar la filosofía de la educación. Lo segundo es, quiere romper con la línea fundadora de Dewey. Y la tercera es que quiere superar las antiguas corrientes filosóficas. Punto. Pero guarda, a ellos mismos, en la década sobre todo del 80 del siglo pasado, siglo XX, ¿no? Aparece dos grandes superadores. La teoría crítico-social, que es una teoría filosófica muy fuerte, muy fuerte. Si que ustedes coloquen ahí, eso sí le agregamos hoy, la teoría crítico-social tiene un componente, la teoría crítico-social tiene un componente fuertemente de izquierda, y pongan entre paréntesis, políticamente hablando. Un fuerte contenido, rasgo, si quieren, de izquierda, y entre paréntesis, políticamente hablando. No se refiere a un partido político de hoy de la izquierda, sino que en realidad, políticamente, cuando se habla de una extrema derecha, una extrema izquierda, la extrema izquierda o la izquierda tiene que ver con aquellos subrayados sociológicos muy, muy fuertes, ¿no? Respecto a las teorías. Bueno, aparece como superadora esta teoría crítico-social en la década del 80, y lo segundo que recién nos acaba de leer Caro, y acá terminamos, aparecen justamente las teorías postmodernas. Ahí coloca dos, el feminismo y el contextualismo. Guarda con ese feminismo, digo, guarda, no lo digo como peligroso, digo, guarda que no es ese feminismo que tiene ahí delante el feminismo que hoy se habla. Ese feminismo que ustedes si quieren colocarlo para que les sirva como machete, el feminismo como postmoderno es el feminismo en el cual es posterior, miren lo que digo, posterior a la revolución del Mayo francés. Ustedes coloquen, el feminismo postmoderno es el posterior al Mayo francés. Y pongan entre paréntesis 1968. El Mayo francés fue aquella revolución de las universidades en Francia que hizo cambiar todos unos rasgos, por ejemplo. Ahí aparecen, si les sirve como dato sociológico, les va a ayudar mucho, porque les va a ubicar. Ustedes, por supuesto, ni habían nacido, ni estaban capaz ni en proyecto, porque yo recién nacido, nací en el 65, pero por ejemplo, ahí nace el hipismo, ¿no? Los hippies, ¿no? Ahí nace, por ejemplo, la teoría del amor libre, ¿no? Es la primera vez en la historia de la humanidad que se pone como en duda, deslegitimación, por ejemplo, el matrimonio en cuanto a esto de una unión para siempre. Con el feminismo nace por primera vez, atención con esto, que hoy nos parece como casi, a ver, ¿cómo les puedo decir? Casi naturalizado, pero es la primera vez que grandes pensadoras, mujeres, ¿no?, declaran, por ejemplo, su homosexualidad. Pero no solamente por decir, ay, yo me declaro una mujer que me gustan las mujeres. No, no solamente es eso, el hecho sino que eran grandes pensadoras, ¿no? Y que una cosa era, capaz que desde siempre, desde muchísimos años, tenían
en su vida privada, su elección sexual. Acá no era el problema de la elección sexual, era que parte de su mirada justamente la declaraban como diciendo, yo opino así porque soy justamente lesbiana, ¿no? Como que nace como una teoría, ¿no? Entonces, por eso, inclusive, vieron que lo último que lee Caro, aparece el famoso contextualismo, como, si quieren, y anoten que esta es una frase típica del contextualismo, ¿no? Yo soy yo y mi circunstancia. Pongan contextualismo, frase prócer, frase de cabecera del contextualismo, yo soy yo y mi circunstancia. Repito, contextualismo, frase de cabecera, frase prócer, yo soy yo y mi circunstancia. Como que pasa esta circunstancia que estoy viviendo y yo puedo cambiar de yo, ¿no? O de forma de ser. Bueno, esto para que vean que miércoles, lo que recién nos acaba de leer, que fue donde quedamos la última vez, Caro, este es terriblemente superador. Habla, imagínense, ahora todo esto trasladado a la educación. Y no tiene que ver con que el feminismo, si por ejemplo se trasladaba a la educación, tenía que ver con que se iba a educar a las chicas en ser lesbiana. No, 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 no. Imagínense, a ver, lo voy a decir, miren, hasta va a parecer escandaloso, pero recuerden que la década del 80 del siglo pasado, teníamos una gran, todavía es una gran, murió pobrecita hace muchos años, una gran compositora, autora, intérprete de cuentos infantiles, que era y que es, aunque esté hoy ya fallecida, María Elena Walsh. María Elena Walsh, imagínense que toda la vida fue lesbiana. Sin embargo, recién, casi en el, entre comillas, final de su vida, hace público por el feminismo su opción sexual. Sin embargo, digamos, eso no la inhabilitaba, pero tenía tú una manera de pensar propia que hasta se entrevecía en todos sus escritos, ¿no? Entonces, y de hecho en esa época nacen muchas mujeres, digamos, cuando digo nacen, no digo que nacen a la vida, ¿no? Sino que nacen a la cultura, muchas mujeres muy fuertes, ¿eh? Es más, miren, voy a contar algo fuerte, tenemos una gran educadora, la inventora en Argentina del jardín de infantes, Rosario Vera Peñalosa, riojana. Hasta que a Rosario Vera Peñalosa se la reconoció, pasó, digamos, un montón de tiempo. A Juana Manso. ¿Por qué? Porque indirectamente la sociedad sabía su condición, miren lo que les digo, su condición, y capaz que hasta eran como proscriptas, a pesar que eran mujeres inmensas. Pero por eso lo fuerte de decir, yo soy yo y mi circunstancia. La manera que tenían aquellas mujeres, ¿no?, de protegerse porque eran brillantes, era justamente de que yo soy yo y lo que yo pienso. Porque en realidad no era yo soy yo una más entre todas las mujeres como entre todos los hombres, no, no. Era muy fuerte, por eso que el feminismo y el contextualismo en la década del 80 están pegadísimos. Para que ustedes se ubiquen, ustedes repito, ni estaban en proyecto, pero en la década del 80 es cuando el mismo John Lennon, uno de los 4 Beatles que se separa, uno de los grandes autores junto con Paul McCartney, compone la famosa canción que ustedes le habrán cantado, yo por lo menos, hasta incluso se canta en los jardines infantes, Imagine, ¿no? Imagina un mundo mejor, sueño un mundo mejor. Es la década donde en realidad al famoso Martin Luther King, aquel líder negro que lo matan por su condición de negro justamente, comienza a hacer esto del contextualismo, o sea, listo, no es mi condición de negro por lo cual soy valioso, no, es por las ideas que sueño y que tengo. Esto para que ustedes vayan agregando chispitas, porque es una superación a lo anterior. Bueno,
El número 2 tenía a Vero. Vero, largamos ahora con el segundo párrafo, que este sería ya como lo más nuevo de hoy. La crítica común que estas posiciones hacen a los analíticos en su aparente neutralidad y objetividad, que ocultarían juicios de valor, y la aplicación de un método ligado a una cosmovisión moderna, occidental, racionalista, en definitiva ligado a una forma cultural que a través de los criterios de la racionalidad operaría una exclusión de lo diferente y de un aislamiento de los problemas conceptuales de su contexto real. Bueno, Estas críticas... No, hasta ahí nomás que, Berito, esto que recién leyó Vero, que parece tan difícil, fíjense, yo le voy a hacer, si lo tienen ante ustedes el texto en papel o si lo tienen para ir anotando al costado por estar en el boletín electrónico, bueno, miren, es de alguna manera reafirma lo que yo dije en forma casera, ¿no? Releo otra vez lo que iba diciendo Vero. La crítica común, que estas posiciones, las que recién hablamos, ¿no? La teoría crítico-social, el feminismo, el contextualismo, ¿no? En su aparente neutralidad y objetividad, es decir, que tenían quienes, las corrientes anteriores, atención con ocultarían juicios de valor. ¿Vieron? ¿Vieron que era como una cosa hipócrita? Nadie decía nada, ¿no? O sea, se ocultarían los juicios de valor y la aplicación de un método, ¿no? Racionalista, bla, bla, bla. Pero fíjense lo que dice después lo que nos leía Vero recién. Pero en definitiva, ligado a una forma cultural a través de los criterios de racionalidad que operaría una exclusión de lo diferente. O sea, lo que está diciendo es que en realidad a lo que lo que va a tratar la corriente crítico-social y la teoría posmoderna es darle luz a la exclusión de lo diferente que, y ahora yo lo digo con mis palabras, que hipócritamente se vestían con criterios de racionalidad. Entonces lo que leyó Vero en realidad es como que justifica que en realidad el truco, retruco que hace evidentemente la teoría crítico-social y la posmoderna es, ¿no?, mostrarle al mundo que había efectivamente una exclusión de lo diferente, un aislamiento verdadero de los problemas conceptuales, ¿no?, en un contexto real, por eso del contextualismo, ¿no? Lo real es el contexto, es el entorno, ¿no? ¿Y cómo lo hacían? Porque anteriormente había una hipocresía para hablar de esto. ¿Eh? Ahora sí, Berito, estas críticas, no importa la palabra que viene ahora, vos decís, estas críticas tienen espacio relevante en los P de los P's, ¿no? P's, acuérdense que era la sociedad justamente de filosofía de la educación de Estados Unidos. Sí, sí, estas críticas. Estas críticas tienen un espacio relevante en los PES de los últimos 20 años, y en particular en lo que corresponde a 1995, donde puede advertirse la centralidad del tema epistemológico y la constante confusión entre el plano lógico-conceptual y el ético. Hasta ahí. Entonces, atención, acá sí. Acá tengo que hacerlo bien despacito para que nos quede el apunte. Las críticas que hace estas nuevas corrientes, la crítico-social, la posmoderna, atención con esto, toman, la palabra proceding significa procedimientos, ¿no? Toman mucho cuerpo, toman mucho valor en los procedimientos, ¿no? ¿De quién? De la PES. La PES, acuérdense que era la sociedad, digamos, de filosofía de educación que se oponía a Dewey. La primera que dice, yo me opongo a vos, ¿no? Y miren qué interesante, ¿no? Estamos en la década del 80. Hasta 1995, o sea, quiere decir que del 80 al 95,
ahí dice 20 años porque evidentemente coloca cierta fluctuación, esta corriente crítica tiene tanto peso, ¿no?, que evidentemente toda la manera de entender los problemas de educación se hacían con esa mirada. Es decir, vuelvo a lo que leyó Carito en la reunión anterior. ¿Cómo eran los procedimientos? No les interesaba la profesionalización que se había hecho anteriormente, ya ni siquiera luchaban contra Dewey, ni se nombraba Dewey, listo, era superado, y a su vez no les importaba si alguno quería pensar con algún istmo, ¿no? No. Ellos lo que hacían como era, como tenían la contextualización, el entorno, le interesaba que cuando vos criticabas la educación, lo hicieras a través de procedimientos. Y acá yo les voy a decir, les voy a dictar una frase. Las teorías crítico-sociales inventan el proceder por estrategias educativas. Inventan el proceder por estrategias educativas. Entonces, no me va a interesar tanto para las teorías crítico-sociales tanto lo que pienso sobre educación, sino qué estrategias tengo para educar. Repito, para estas teorías crítico-sociales, entonces, no les interesa tanto lo que tengo para educar, sino las estrategias que uso para educar. Yo les voy a dar porque a ustedes les va a interesar porque lo han tenido seguramente hasta en su secundario, han sentido, o capaz han visto planificaciones viejas. ¿Se acuerdan, chicas, cuando se hablaban de los contenidos procedimentales? ¿Se acuerdan que se hablaba contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales? ¿Alguna se acuerda? ¿Alguno vio alguna planificación de ese estilo? ¿Que había 3 tipos de contenido? Vero dice que, me hace señas que no. Nos lo comentaron, creo, en una clase de sociales, pero muy por arriba. Bueno. Bien, gracias por el dato. Para mí es como muy común. Durante mucho tiempo, hasta hace unos, les diría, ahí dice 95, les diría que como hasta el 2010 por lo menos, hasta el 2010, había una teoría por la cual la forma de educar tenía 3 tipos de contenidos. Los conceptuales, los procedimentales y los actitudinales. Bien, esto que recién les dije, que las teorías crítico-sociales se basaban no tanto en lo que tengo para educar, sino en las estrategias que utiliza, si quieren colocar, aunque ustedes no lo hayan visto, salvo esa vez como dice Canto, que le parece que los viven sociales, pongan un puntito así como una flechita y coloquen. Las teorías crítico-sociales se apoyaban en los contenidos procedimentales. Las teorías crítico-sociales, el feminismo, el contextualismo, la escuela de Habermas, ¿no?, se apoyaban en los contenidos procedimentales. Y ustedes pongan a propósito, para que les quede como machete, como ayuda, pongan paréntesis, el saber hacer. De hecho, las maestras, los maestros, los profesores, comenzaron como a dar herramientas de cómo acceder al conocimiento a través del saber hacer, de las estrategias. Es más, yo estoy segura
que como ustedes cuando fueron a su primaria y les enseñaron a multiplicar, es distinto de cómo me enseñaron tal vez a mí, que tengo 56 años, y es muy distinto capaz como hoy ustedes como maestras tal vez tengan otras dinámicas o procedimientos para enseñar a multiplicar. En sí la operación es la misma, pero una marca que dejó la teoría crítico-social era justamente esto, los procedimientos, es decir, las estrategias, los procedimientos, ¿no? Esto era, a ver, dice... Ah, perfecto, gracias, Anto. Entonces, miren esto, duró fuertemente la teoría crítico-social hasta, ¿no?, la década casi del 2000. Ahí dice, corresponde a 1995, pero se arrastró, les diría, casi hasta el comienzo del milenio. O sea, hasta el 2000 esta teoría crítica a la anterior que leyó Caro se arrastró casi hasta el año 2000. Yo te digo para que ustedes coloquen su apuntecito, si viene dice corresponde al 95, esto llegó inclusive hasta el 2000. Y por eso la última parte de lo que leyó Vero, cuando ya la interrumpí, ¿no?, llevó una confusión todo esto entre el plano, miren, dice, lógico-conceptual y el ético. Es decir, ¿a qué se debe esto? El plano lógico-conceptual es abstracto. La ética es abstracta porque habla de los valores. Entonces, en un momento, uno decía, ¿cómo? Yo le voy a enseñar a los chicos cómo vivir los valores, pero nunca le enseño lo que es la libertad. Yo le enseño al chico, en realidad, el procedimiento para multiplicar y no le enseño la esencia de dónde es. A ver si alguna se acuerda de su secundario. ¿Se acuerdan que había docentes, sobre todo las docentes como en matemática, que decían, te doy la teoría de lo que es un binomio o lo que es una ecuación? Te doy el ejercicio matriz o el ejercicio de alguna manera práctico. Y ahora hagamos la ejercitación. Como que tenía una especie de cascada. Te digo qué significa esta operación, te doy el ejercicio matriz o el ejercicio ejemplo, y ahora hagamos el ejercicio juntos. Bueno, eso era imposible pensarlo en la teoría crítico-social. La teoría crítico-social te decía, te voy a enseñar una manera de operar, una manera de poder multiplicar las funciones, una manera de sustraer. Pero no te decían qué finalidad tenía la resta, qué finalidad tenía la suma, qué finalidad tenía la división. Voy al tema social, como dije recién. Te enseñaba maneras de ser libre, pero la teoría crítico-social nunca te decía qué era la libertad. Entonces, las personas que hacían, aprendían como una receta de procedimientos, aprendían una receta de estrategia, pero se olvidaban de estas dos cosas que dijo al final Vero. El plano lógico y conceptual, o sea, la idea principal no era importante, y lo ético, que eran los valores, no era importante. Ahora sí, Vero, continuamos con la lectura, y allí pueden leerse... Allí pueden leerse dos trabajos que representan las dos posiciones antagónicas. Por Bueno, una parte... acá no te pierdas con los nombres, ¿verdad? Vas a decir, por una parte, HS, ¿no? Discípulo de Pichu, no importa el nombre, ¿está? Y o sea, no te pierdas. Voy a inventar un nombre, el que vos quieras en el momento, después lo explicamos. Dale, Vero, empezá de nuevo. Allí pueden... Allí pueden leerse dos trabajos que representan las dos posiciones antagónicas. Por una parte, Siegel, discípulos de Scheffler, el autor más importante de la corriente analítica en filosofía de la educación, y por otra, N. Burbles, jefe de redacción de la revista desde, no importa. Desde 1991 hasta el presente, que encarna en Estados Unidos las posiciones postmodernas europeas y su relación con las tesis del pragmatista Rorty. Siegel plantea... Hasta ahí.
Toda esta frase que leyó ella no nos interesa. O sea, no nos interesa porque habla que hay dos posiciones antagónicas. Una que defiende la primera teoría que dijimos, la que leyó Carito Calvo, y la otra, la que terminó al final leyendo justamente la teoría crítico-social. Ahora viene la cosa, ahora sí. Siegel plantea el antagonismo en estos términos. A ver. En la reciente filosofía de la educación, y más generalmente en filosofía, es difícil encontrar un tema más ampliamente discutido o universalmente apoyado que el de la inclusión. Postmodernos, feministas, teóricos, críticos, filósofos de la ética del discurso, liberales, la antigua usanza y muchos otros alababan las virtudes de los discursos y teorías que reflejan adecuadamente las voces, puntos de vista e intereses de aquellos que son y han sido tradicionalmente excluidos de la discusión y consideración. Bien, toda esta frase no nos interesa. Sigamos adelante. El autor sostiene que los planteos posmodernos y de pedagogía crítica, por ejemplo, Giroux, se considera que todo discurso con la exigencia de universalidad excluye las diferencias, las notas idiosincráticas, ya sea de grupos minoritarios, de sectores culturales, etc. Y por lo tanto es discriminador. Exacto. Bueno, acá viene la parte importante. Acá sí nos metemos, digamos, como la continuación de lo que veíamos, ¿no? Acá cuando habla, evidentemente, de el autor, ¿no? Va a ser claramente el subrayado a ese hombre que en el momento habló al comienzo recién Vero, que era Siegel. Entonces, ¿qué es lo que dice Siegel y qué es importante esto, no? Esto que dice, el autor sostiene que en los planteos posmodernos, estos críticos, ¿no? Se considera que todo discurso con exigencia de universalidad, acuérdense, la universalidad es lo que todos piensan igual. Esta es la verdad, esta es la libertad, esta es la multiplicación, esta es la división. O sea, es como la idea universal, ¿no? ¿Qué hace cuando uno se queda, dice las teorías críticas, el feminismo, bla, bla? Que cuando uno mantiene el discurso de, chicos, lo más importante es la libertad, y no te explica como ellos las estrategias de ser libre, dice que uno se comporta, dice Siegel, excluyendo las diferencias. A esta palabra que le costó ver ahí, las notas idiosincráticas, es decir, la idiosincrasia es la manera de ser de un pueblo. Entonces, como decir, a ver, cuando yo digo, esta es la libertad, y no pienso que no es lo mismo la libertad en Liberia, cuando traían los esclavos negros a Estados Unidos, no es lo mismo la libertad, como decíamos recién, de cuando el feminismo permitía que una mujer dijera, por ejemplo, bueno, esta es mi opción sexual, etcétera, etcétera. O sea, vuelvo otra vez, Siegel, lo más fuerte que dice es que los posmodernos y la pedagogía crítica, ¿no? Lo primero que nos van a decir es que cualquier, a ver si ustedes me entienden, cualquier discurso, y voy a usar palabras que ya usamos junto con ustedes, cualquier discurso autocrático, universal, cualquier discurso autocrático, universal, monopólico, repito, estamos hablando como si fuéramos Siegel y como si fuéramos la teoría crítico-social. Entonces dice, cualquier discurso con estas tres características, que esto es importante lo que decía Llobero, inmediatamente, sin tener que explicar nada, excluye las diferencias, excluye las maneras propias de ser de los pueblos. Por eso eso de las notas idiosincráticas. Como dice, a ver,
Yo creo que a usted se los conté. Si uno en el África, salvo en Egipto y en Sudáfrica, se viste para un casamiento, una novia se viste de blanco, se viste de viuda. Porque el carácter idiosincrático de los colores, cromáticamente, es distinto en esos países del África que en otras partes. Porque el negro significa justamente la vida y el blanco significa la muerte. Lo digo para que ustedes por ahí habrán visto fotos, ¿no? Ustedes van a ver que las monjas, los curas, los obispos inclusive, ya que estamos en el colegio religioso, cuando ven fotos de gente, sea africana o sea europeo, o sea misioneros de cualquier parte del mundo, van a trabajar al África, todos sin excepción se visten de blanco. Incluso los obispos se visten de blanco y esa especie como de faja que tienen de color bordó es igual, pero lo demás es todo blanco. Ninguno usa una sotana negra, por ejemplo, o un hábito negro. Pero no es por decir, ay, se visten de blanco porque, no sé, trabajan entre los enfermos. No, no, porque acá hay monjas que trabajan de enfermos, se visten de blanco y ellas también. Pero hay monjas que están en una escuela allá y se visten de blanco y acá se visten de gris o de negro. Entonces, ¿por qué? Porque la concepción cristiana, ¿no?, es justamente que como el blanco es el signo de la muerte, ¿no?, se supone que en el cristianismo, es más, los pastores evangélicos también se visten de blanco. ¿Por qué? Porque al ser el continente en donde la idiosincrasia, el color blanco es la muerte, el signo de los religiosos es la pasión de Cristo. Entonces, religiosamente, el blanco no significa como nosotros luz, inmaculado, no, no. Salvo en la cultura egipcia y en la cultura de Sudáfrica, el negro en todos los países es un color de vida y el blanco un color de muerte, ¿tá? O que implica muerte, o sufrimiento, o pasión. Entonces, esto, según lo que dice Sigel, imagínense, para el discurso previo a las escuelas críticas es impensable, porque no se tiene en cuenta para nada la nota idiosincrática, por ejemplo, de los colores en una cultura. Y por eso dice esa frase fuerte, que ahí la corté pobre a la Verónica, que dijo, y por lo tanto todo esto es discriminador. Entonces, como que, por eso que habló recién de la famosa antagonismo entre la corriente, evidentemente, crítico-social, la corriente, como la escuela de Habermas, esta teórico-social, de las corrientes anteriores. Y termino yo, le leo la última parte de lo que leía recién Vero, que no lo leyó, digo, sería, por su parte Sigel defiende la tesis de la inclusión, no es un criterio epistemológico, sino es una condición moral del discurso. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Esto de que la inclusión, digamos, tiene que ser contextual a los hombres y a las mujeres. No puede ser un criterio teórico, ¿no? La inclusión, ¿no?, es directamente un criterio epistemológico, un criterio científico, un criterio de vida. No, evidentemente, una bajada moral porque lo dijo una religión, porque lo dijo una teoría filosófica, porque lo dijo un partido político. ¿Está? Ahora, toda la frase que sigue, que es de Sigel, la sacamos, porque, y vamos a pasar, ahora sí le doy el paso a Anto, donde dice su argumentación, por favor, Anto. Su argumentación en contra de las posiciones contextualistas tiene siempre la misma base, la reducción al absurdo, el principio de no contradicción. En efecto, los que sostienen que la legitimidad epistémica de los juicios está sesgada por las perspectivas del esquema desde el que se hacen dichos juicios y por eso mismo los critican por discriminatorios, por ejemplo, porque responden a posiciones racistas, heterosexistas, occidentales, están afirmando que hay por lo menos un criterio independiente de esos esquemas, que es justamente el que ellos llaman criterio de inclusión. Bueno, lo más importante de lo que dijo justamente al final Anto es esto. Si que ustedes coloquen las teorías contextualistas
se centran en los criterios de inclusión. O si quieren, la que tiene el texto, haga tú una llave a lo que leyó recién Anto y coloca los contextualistas, subrayan como el centro el criterio de inclusión, como quieran colocarlo, para que capaz que sepan que todo lo que recién nos leyó Anto es como el ejemplo de esto, ¿no? Los contextualistas, los críticos, dicen como que su centro de su discurso, en el buen sentido, de su forma de pensar, es que no se puede escapar del criterio de inclusión, ¿no? Pienses como pienses, tengas la religión que tengas, tengas la opción o la orientación sexual que tengas, para ellos evidentemente lo más importante de las ideas es que no falte el criterio de inclusión. Que hoy para nosotros nos parecería casi como, inclusive hasta la palabra inclusión a nosotros hoy nos es como muy familiar. Es más, existen los diseños curriculares nuestros. Sin embargo, fíjense que acá estamos en el 95. Estamos todavía, esto capaz, anótenos chicas, porque les va a servir mucho, ¿no? Si quieren, yo se los dicto. Las ideas anteriores, entre paréntesis coloquen corrientes contextualistas, las corrientes anteriores, entre paréntesis, corrientes contextualistas, hoy en el siglo XXI, nos parecen naturalizadas. Hoy en el siglo XXI nos parecen naturalizadas. Incluso les voy a dictar esto, coma. Hasta aparecen en los criterios, hasta aparecen en los criterios de muchos diseños curriculares. Hasta aparecen en los criterios de muchos diseños curriculares. Punto seguido. Y acá me parece que es lo importante que yo les voy a dictar y subrayenlo. Sin embargo, para la década del 90, entre paréntesis coloquen siglo XX, cierran paréntesis, es un hallazgo. Esto es lo que yo quiero que entiendan. Hoy nos parece como casi una discusión normal lo que pensaban los contextualistas. Repito, hoy uno agarra un diseño curricular, ustedes mismas están haciendo sus prácticas y dicen, bueno, a ver, ¿cuáles son las prácticas inclusivas según cómo aparecen en el diseño curricular de provincia? ¿Cómo aparecen en...? ¿no? Y fíjense que esto estamos hablando de la década del 90 del siglo XX. Quiere decir que para la época era como un salto muy grande. Seguimos, Anto, por favor. Aquellos que abogan... Aquellos que abogan por el criterio de inclusión rechazan los criterios de racionalidad, validez, lógica, por tildarlos de masculinos y asumen otros, por ejemplo, los propios de la condición femenina. A ver, la Pero interrumpo Anto y díganme, a ver, ustedes que son todas mujeres, con más razón, aunque no piensen así, pero a ver, ¿cómo se le llama ahora en el feminismo de ahora, inclusive en las teorías sociales de ahora? ¿Cómo le llaman ahora eso que recién leyó Anto, donde dice, como los criterios de ahora son tildados de masculinos? ¿Cómo se llama eso ahora? Tiene una palabra que suena súper hasta insultante. Empieza con P. machista. No, el machismo es más viejo. ¿Se acuerdan? Eso, ¿quién puso? No sé quién está escribiendo. ¿Quién escribió en el... ¿Quién escribió? Patriarcado, profe. Exacto, lo que puso Martina, el patriarcado. Claro, exacto. Hoy la palabra... no está mal lo que dijo Anto. Más que el machismo, hoy en realidad vieron que cualquier cosa se la tilda de patriarcado. Lo que sea como que suene a masculino, ¿no? A racionalidad, se la tilda a patriarcado. Perfecto, ahí hice una buena... Esa es una buena transferencia, ¿no? Entonces, repito yo lo que recién leyó Anto, ¿no?
Entonces, aquellos que de alguna manera defendían la inclusión, o sea, los que reímos los contextualistas, ¿no? Por supuesto, que no es que esté bien, esté mal, pero atención, rechazan los criterios de racionalidad, validez y lógica, ¿tá? Que guarda, esto es peligroso, porque si yo solamente me quedo en el contexto, puedo ir a la vera de Dios. O sea, ¿cuál es el riesgo que tiene el contextualismo? ¿Se acuerdan la frase que les dije hace un ratito? Yo no sé si todavía Martina no había entrado, pero esto de que los contextualistas decían, yo soy yo y mi circunstancia. Quiere decir que yo voy a cambiar tantas veces de vida como la circunstancia que tenga en la vida. Entonces, una cosa es que diga, bueno, a ver, efectivamente, estoy pasando por un momento crítico, evidentemente, no soy la misma, no soy el mismo, cambié, pero guarda con la frase esa que les dicté sobre el contextualismo hace un rato, ¿no? Yo soy yo y mi circunstancia. Es peligrosa, ¿por qué? Porque como bien dice lo que recién leyó Anto, todo eso rechaza la racionalidad, la validez significa, digamos, aquello que tiene que ver con lo verdadero, y lo que es lógico o tiene un orden. Y encima con esta excusa. En ese entonces, en la década del 90, era, como bien dijo y leyó cuando yo le interrumpí a Anto, como masculino, y hoy usted, muy bien lo que dijo Martina, hoy la palabra sería como, y eso es el patriarcado. Entonces digo, guarda que a veces con esas famosas rotulaciones, vengan del lado que viene, podemos tirar, como dice el famoso dicho, ¿no? La bañera con el agua y el chiquito que estamos bañando. ¿Está? Seguimos, Anto, así hacemos la recta final. Pero entonces, señala HS, no podemos coherentemente adaptar el ideal de la inclusión y al mismo tiempo rechazar totalmente los criterios, porque la inclusión es precisamente un criterio. Pero Ahí para está, muy bien. Subrayen eso. Acá sí dijo, por fin una gran verdad. Pongan, Siegel, 2 puntos. Y la que tiene el texto, bueno, lo subraya, ¿no? Pero si no, anoten eso que dice ahí. No podemos coherentemente adoptar el ideal de la inclusión y al mismo rechazar totalmente los criterios, porque la inclusión es precisamente un criterio. Esa frase es maravillosa. Toda esa parte que recién leyó Anto, hagan una flechita, subrayenla, pasen resaltador. Esa es la primer gran verdad que se mandó Siegel, ¿no? Guarda, la inclusión no debe ser solamente contexto, tiene que ser un criterio. Ya estamos en un punto medio, ¿no? Seguimos. Pero para adoptarlo, sigue diciendo HS, hay que tener en cuenta que, aunque respecto de algunas formas de discurso, por ejemplo, los que se refieren a las prácticas y valores sociales y políticos, todo hombre está cualificado. En términos amplios, por lo menos, cabría acotar. Hay otros tipos de discursos, de argumentaciones, que requieren una cualificación específica. Es decir, que la exclusión es perfectamente legítima cuando falta el dominio del tema, propio del experto. De modo análogo, el caso de las leyes que excluyen de ciertos derechos a los menores o a los que no poseen ciertos conocimientos y destrezas específicas, por ejemplo, el derecho de voto, de obtener licencia de conductor, entre otros. Excelente, excelente. Entonces, ¿qué les va a decir Sergio de todo esto que leyó recién Anto? Para Siegel o para HS, como dice Anto, para Siegel, esto anótenlo, para Siegel, la exclusión no es una mala palabra, atención, la exclusión, y anótenlo con mayúscula, resáltelo, la exclusión, que sería, ¿no?, lo antagónico de inclusión, la exclusión no es una mala palabra cuando, y atención con esto, él vuelve a defender justamente de alguna manera lo suyo. Cuando se habla de contextos, no es una mala palabra, cuando se habla de contextos de temas específicos. Y excelente los ejemplos que da la autora Cala Vázquez, ¿no? Por ejemplo, si yo soy menor de edad, estoy excluido, evidentemente, de votar hasta tanto me lo permitan. Si yo tengo tal edad, estoy excluido de obtener la licencia de conductor porque hasta que yo tenga 16 o 17 o 18 según, o sea,
En este sentido, la exclusión no es mala palabra cuando en algunos contextos se habla de temas específicos. Excelente esta última parte. Estamos en la de 58. Última, le vamos a dar la palabra a Dani, que creo que Daniela está todavía. Sí, Dani, vos habías pedido leer. Por favor, Dani, lee las últimas 2 párrafos, ¿sí? Que habías levantado la mano temprano. ¿Se me fue Daniela? Hola, hola. Cambio fuera. Houston, Houston. Daniela. Ahí está. Acá estoy, profe. Dice, sí, me lo decís por chat, pero decímelo por el micrófono. ¿Podés leer? ¿Tenés el micrófono para habilitar, Dani? Ah, no puedo activar. Bueno, está bien, está bien. Bueno, ¿quién de las que estamos se anima a leer los últimos 2 parrafitos? La otra, Caro, Evelyn, Luján. ¿Quién se me anima? Marti. Lo leo, profe. Dale, Lujancita. A partir. A partir del argumento del autor citado, podría avanzarse a concluir que la consideración de la inclusión como criterio epistémico, en vez de criterio moral, puede llevar a la autocontradicción de excluir las legítimas diferencias que es preciso tomar en cuenta, precisamente para no discriminar. Bueno, vieron que ahí es lo que yo Luján es lo que dijimos antes. O sea, bárbaro el discurso de la inclusión, pero guarda, no tomar, como leíamos antes con Anto, la exclusión como mala palabra, porque muchas veces es bueno justamente excluir, ¿no?, las legítimas diferencias porque justamente son incompatibles. Un chico que tiene tal edad o está inmaduro, está excluido naturalmente para hacer algo. Entonces no es una mala palabra. Sí, en otras palabras. En otras palabras, sí. Por ejemplo, se trata de la misma manera al que tiene una discapacidad y al que no la tiene. Se trata injustamente al primero y, a veces, también al segundo, ya sea porque se exige a uno más de lo que puede o a otro menos de lo que puede. Bueno, miren qué tema, ¿no? Miren que estamos hablando del siglo XX, cuando incluso todavía se habla de la palabra discapacidad. Miren el término, ¿no? Sin embargo, no está errado, ¿no? En realidad, la persona, vamos a hablar con las palabras de él, que tenía alguna discapacidad del que no la tenía, ciertamente que ambos, sin querer, se sentían discriminados. Unos porque en realidad la gente, incluso en educación, no entendía o no estábamos preparados para la discapacidad, y la otra porque seguramente para los que entre comillas mal se llamaban normales, evidentemente, por atender la discapacidad que no se entendía, se podía discriminar a aquellos que evidentemente tenían otras capacidades, digamos, o, repito, se llamaban mal llamados normales. ¿Tá? Entonces, muy interesante esta aplicación porque digo, ubíquense que este hombre está hablando en 1995. ¿Tá? Último párrafo, Lujancita. En la falta de distinción entre los planos del conocer y del obrar moral, la crítica postmoderna se revela como heredera de Kant, quien al poner la razón práctica por encima de la teórica y al adjudicarle la nota de la autonomía, la convirtió virtualmente en voluntad. Bueno, última frase, y esto es importante, así le damos el broche de oro a la corriente de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que la corriente de Estados Unidos, que empezó con aquel Dewey, ¿no? Si quieren, hacemos así. Voy a decir la frase final. La corriente de Estados Unidos, cuya matriz fue Dewey, donde la filosofía estaba indivorciablemente unida a la práctica educativa, donde la filosofía estaba indivisiblemente unida a la práctica educativa. Hasta esta última teoría crítica posmoderna, hasta esta última teoría crítica posmoderna, donde la práctica
domina las ideas. Ustedes, si quieren, pongan así como un machete entre nosotros, donde primero es importante la experiencia antes de la teoría. Fíjense, ¿no? El otro que decía de toda esta teoría, la hago, está unida con la práctica, pero porque parte de una teoría. Y esta última dice, no, no, no. Lo más importante es la experiencia y de acá buscamos la teoría. Bueno, chicuelas, hicimos como dice Lelutier. ¿Cómo anduvo hoy? ¿Contribuimos a la confusión general o se entendió la cascada de las tres teorías? La titular de Dewey, la que está en el medio y la última que era la crítico social. ¿Se entendió? Sí, profe. La última que a mí me quedó súper clara, súper clara. Es que la última, la que me interesa que a ustedes les quede súper clara, porque vieron que es la que de alguna manera, sin quererla, nace en el siglo XX y va a haber muchas consecuencias para ahora. Luján, Vero, ¿cómo anduvo la cosa? Sí, profe, se entendió bien. Sí, sí, profe, se entendió bien. Evelyn, Carito. Sí, profe. Bueno, dejo de grabar